Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como cada jueves, nuestra mesa redonda aborda hoy un tema de interés nacional, un asunto de vital importancia para la seguridad del país y también para la salud de los cubanos. ¿Cómo está enfrentando Cuba los riesgos del narcotráfico internacional? ¿Cómo el país enfrenta este fenómeno de las drogas? ¿Qué es y cómo funciona la Comisión Nacional de Drogas? ¿Qué acciones preventivas se ejecutan ante este dañino fenómeno? ¿Cómo se aborda en nuestro sistema de salud? Estos son algunos de los temas que estaremos analizando hoy en esta mesa redonda, prevención y enfrentamiento a las drogas en Cuba, en la que me estarán acompañando aquí en el panel el compañero Israel Ibarra Suárez, secretario de la Comisión Nacional de Drogas del Ministerio de Justicia, el compañero Israel. También nos está acompañando el coronel Domingo Ibáñez Álvarez, jefe de enfrentamiento antidroga del Ministerio del Interior. El teniente coronel William Pérez González, vicejefe de la Aduana General de la República. La compañera Irene Rivero Ferreiro, viceministra del Ministerio de Educación. Y la doctora Carmen Borrego Calzadilla, jefa de sección de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Ministerio de Salud Pública. Con ellos estaremos pues compartiendo los análisis, las informaciones que van a ser de mucho interés para todo nuestro pueblo sobre este importante asunto. Quiero darle la bienvenida ahora en el estudio a los miembros de la Comisión Nacional de Drogas y también a sus representantes en la provincia de La Habana, encabezados por la ministra de Justicia, la compañera María Esther Reus González, así como a otros pues integrantes de esta comisión, invitados al estudio el vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, el vicefiscal general de la República, el viceministro primero del Ministerio del Turismo, los viceministros de Cultura y Educación Superior, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, la CTC, la FMC, los CDR, la ANAP y también pues representantes del Ministerio de Salud Pública y representantes del gobierno y las instituciones de la provincia La Habana. Ellos estarán acompañándonos a lo largo de estas 2 horas de hoy de nuestro programa, un tema de interés nacional, un tema de mucha importancia para nuestro país. Hoy en la mesa redonda. En esta zona geográfica es común que una barrera humana persiga detectar posibles recalos de droga. La marihuana, cuyo nombre científico es Cannabis sativa, es tan vieja como la historia misma de la civilización. Hoy, esta planta está prohibida en muchos países, incluida Cuba. Se trata de que la droga no caiga en manos de inescrupulosos que intentan comerciarla en nuestras calles para fomentar un vicio dañino y de mucho riesgo para la seguridad del país. Bueno, estos son algunos de los materiales que ustedes podrán ver a lo largo de nuestro programa junto con los análisis y las informaciones que brindarán nuestros panelistas de esta tarde. Antes de iniciar el abordaje de tan importante tema, quiero darle lectura a la más reciente reflexión de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, publicada en la noche de ayer en el sitio web Cuba Debate, reproducida hoy por los principales medios de comunicación de Cuba y también con ya amplia repercusión en medios internacionales de comunicación. Bajo el título Los caminos que conducen al desastre, dice esta reflexión de Fidel. Esta reflexión podrá escribirse hoy, mañana o cualquier otro día sin riesgo de equivocarse. Nuestra especie se enfrenta a problemas nuevos. Cuando expresé hace 20 años en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro que una especie estaba en peligro de extinción, tenía menos razones que hoy para advertir sobre un peligro que veía tal vez a la distancia de 100 años. Entonces, unos pocos líderes de los países más poderosos manejaban el mundo. Aplaudieron por mera cortesía mis palabras y continuaron plácidamente cavando la sepultura de nuestra especie. Parecía que en nuestro planeta reinaba el sentido común y el orden. Hacía rato que el desarrollo económico, apoyado por la tecnología y la ciencia, semejaba ser el alfa y omega de la sociedad humana. Ahora todo está mucho más claro. Verdades profundas se han ido abriendo paso. Casi 200 estados, supuestamente independientes, constituyen la organización política a la que en teoría corresponde regir los destinos del mundo. Alrededor de 25.000 armas nucleares en manos de fuerzas aliadas o antagónicas, dispuestas a defender el orden cambiante por interés o por necesidad, reducen virtualmente a cero los derechos de miles de millones de personas. No cometeré la ingenuidad de asignar a Rusia o a China
la responsabilidad por el desarrollo de ese tipo de armas, después de la monstruosa matanza de Hiroshima y Nagasaki, ordenada por Truman tras la muerte de Roosevelt. Tampoco caería en el error de negar el holocausto que significó la muerte de millones de niños y adultos, hombres o mujeres, principalmente judíos, gitanos, rusos o de otras nacionalidades que fueron víctimas del nazismo. Por ello, repugna la política infame de los que niegan al pueblo palestino su derecho a existir. ¿Alguien piensa acaso que Estados Unidos será capaz de actuar con la independencia que lo preserve del desastre inevitable que le espera? En pocas semanas, los 40 millones de dólares que el presidente Obama prometió recaudar para su campaña electoral solo servirán para demostrar que la moneda de su país está muy devaluada y que Estados Unidos, con su insólita y creciente deuda pública que se acerca a los 20.000 millones de dólares, vive del dinero que imprime y no de lo que produce. El resto del mundo paga lo que ellos dilapidan. Nadie cree tampoco que el candidato demócrata sea mejor o peor que sus adversarios republicanos, llámese Mitt Romney o Rick Santorum. Años luz separan a los tres de personajes tan relevantes como Abraham Lincoln o Martin Luther King. Es realmente inusitado observar una nación tan poderosa tecnológicamente y un gobierno tan huérfano a la vez de ideas y valores morales. Irán no posee armas nucleares. Se le acusa de producir uranio enriquecido, que sirve como combustible energético o componentes de uso médico. Quiérase o no, su posesión o producción no es equivalente a la producción de armas nucleares. Decenas de países utilizan el uranio enriquecido como fuente de energía, pero este no puede emplearse en la confección de un arma nuclear sin un proceso previo y complejo de purificación. Sin embargo, Israel, que con la ayuda y la cooperación de Estados Unidos fabricó el armamento nuclear sin informar ni rendir cuentas a nadie, hoy, sin reconocer la posesión de estas armas, dispone de cientos de ellas. Para impedir el desarrollo de las investigaciones en países árabes vecinos, atacó y destruyó los reactores de Irak y de Siria. Ha declarado a su vez el propósito de atacar y destruir los centros de producción de combustible nuclear de Irán. En torno a ese crucial tema, ha estado girando la política internacional en esa compleja y peligrosa región del mundo, donde se produce y suministra la mayor parte del combustible que mueve la economía mundial. La eliminación selectiva de los científicos más eminentes de Irán por parte de Israel y sus aliados de la OTAN se ha convertido en una práctica que estimula los odios y los sentimientos de venganza. El gobierno de Israel ha declarado abiertamente su propósito de atacar la planta productora de uranio enriquecido en Irán, y el gobierno de Estados Unidos ha invertido cientos de millones de dólares en la fabricación de una bomba con ese propósito. El 16 de marzo de 2012, Michelle Chossudovsky y Finian Cunningham publicaron un artículo revelando que un importante general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha descrito la mayor bomba convencional, la revientabúnkeres de 13,6 toneladas, como grandiosa para un ataque militar contra Irán. Un comentario tan locuaz sobre un masivo artefacto asesino tuvo lugar en la misma semana en la cual el presidente Barack Obama se presentó para advertir contra el habla a la ligera sobre una guerra en el Golfo Pérsico. Herbert Karslay, vicejefe de Estado Mayor para Operaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, agregó que probablemente la bomba sería utilizada en cualquier ataque contra Irán ordenado por Washington. El MOP, M-O-P, al que también se refieren como la madre de todas las bombas, está diseñado para perforar a través de 60 metros de hormigón antes de detonar su masiva bomba. Se cree que es la mayor arma convencional no nuclear en el arsenal estadounidense. El Pentágono planifica un proceso de amplia destrucción de la infraestructura de Irán y masivas víctimas civiles mediante el uso combinado de bombas nucleares tácticas y monstruosas bombas convencionales con nubes en forma de hongo
incluidas las MOAB, MOAB, y la mayor GBU 57AB o Massive Ordnance Penetrator, MOP, que excede a la MOAB en capacidad destructiva. La MOP es descrita como una poderosa nueva bomba que apunta directamente a las instalaciones nucleares subterráneas de Irán y Corea del Norte. La inmensa bomba, más larga que 11 personas colocadas hombro a hombro o más de 6 metros desde la base a la punta. Ruego al lector, dice Fidel, me excuse por este enredado lenguaje de la jerga militar. Como puede apreciarse, tales cálculos parten del supuesto de que los combatientes iraníes, que suman millones de hombres y mujeres conocidos por su fervor religioso y sus tradiciones de lucha, se rendirán sin disparar un tiro. En días recientes, los iranios han visto cómo los soldados de Estados Unidos que ocupan Afganistán, en apenas 3 semanas, orinaron sobre los cadáveres de afganos asesinados, quemaron los libros del Corán y asesinaron a más de 15 ciudadanos indefensos. Imaginemos a las fuerzas de Estados Unidos lanzando monstruosas bombas sobre instituciones industriales capaces de penetrar 60 metros de hormigón. Jamás semejante aventura había sido concebida. No hace falta una palabra más para comprender la gravedad de semejante política. Por esa vía, nuestra especie será conducida inexorablemente hacia el desastre. Si no aprendemos a comprender, no aprenderemos jamás a sobrevivir. Por mi parte, no albergo la menor duda de que Estados Unidos está a punto de cometer y conducir el mundo al mayor error de su historia. Fidel Castro Ruz, marzo 21 de 2012, 7:35, pasado meridiano. Los caminos que conducen al desastre, la más reciente reflexión de nuestro comandante en jefe sobre uno de los más graves peligros, quizás el más grave que tiene hoy la humanidad, la posibilidad de una guerra en el Oriente Medio, especialmente en el Golfo Pérsico y en Irán, que conlleven a una catástrofe nuclear con todas las consecuencias que tiene para este mundo. Como decíamos, una de las grandes alertas que ha hecho Fidel en los últimos tiempos, que combinadas a la de la crisis ambiental que está viviendo el planeta, pues constituyen los dos principales peligros para la supervivencia de la especie humana. A propósito de ello, nuestra noticia del día tiene que ver con ese otro gran peligro, el de la crisis ambiental que está viviendo el mundo, porque hoy se está conmemorando el Día Internacional del Agua. De las perspectivas de diferentes países de este acontecimiento y de la situación del agua en diferentes regiones del planeta es nuestra noticia del día de hoy. En el mundo hay 270 cuencas internacionales, pero solo hay convenios entre países para gestionarlas en el 40%. El resto son focos de riesgo. Por ejemplo, el río Nilo enfrenta a Egipto y Etiopía. El Mekong chino se convierte en problema cuando llega a los vecinos Camboya, Laos o Vietnam. El río Jordán es un motivo más del enfrentamiento histórico entre israelíes y palestinos. El agua es fuente de vida, pero también puede ser utilizado como arma de poder. Si la gestión del agua no es la adecuada, ya se está viendo que es una arma mortífera. Está hablando tan mortífera como 10.000 personas que mueren al día por una ineficiencia de gestión del agua. Es cuestión de voluntad política y está demostrado que invertir en agua genera crecimiento económico. Según la ONU, con solo el 0,16% del PIB mundial se resolvería el problema. El Salvador no tiene una adecuada disponibilidad de agua, indica el estudio publicado por la Asociación Mundial para el Agua. Esta nación centroamericana consume 1.700 metros cúbicos por persona y por año, acercándose al umbral de seguridad hídrica establecido en 1.500 metros cúbicos por habitante. En México, un envase de agua embotellada de 10 litros cuesta 17 pesos. Casi 500.000 usuarios de riego agrícola consumen 32 millones de metros cúbicos anuales, según la Comisión Nacional del Agua de este país. Pero el 30% de las viviendas no tienen agua por cañería, y otro 15% la reciben cada 3 días por otras vías. En Perú, las organizaciones sociales realizarán una movilización el próximo 22 de marzo para demandar la constitucionalización del derecho al agua. Los pobres sufren en su higiene, salud, calidad de vida y economía al ser tan costosa el agua potable.
Los reportes de Telesur y Televisión Española sobre este acontecimiento que se está celebrando hoy y principalmente sobre la difícil situación que con el agua existe en el planeta. A propósito de ello, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró hoy que producir alimentos suficientes para una población en rápido crecimiento requiere que la comunidad internacional garantice un uso sostenible del recurso limitado más importante en el mundo, el agua. A menos que incrementemos nuestra capacidad de utilizar el agua sabiamente en la agricultura, no conseguiremos acabar con el hambre y daremos paso a una serie de problemas diversos, incluyendo la sequía, la hambruna y la inestabilidad política, advirtió Ban Ki-moon en una declaración leída al comienzo de la ceremonia del Día Mundial del Agua 2012 en la sede de la FAO. En muchas partes del mundo, la escasez de agua y la tasa de crecimiento de la producción agrícola pues se han ralentizado, explicó el responsable de la ONU, y al mismo tiempo el cambio climático está agravando los riesgos y las incertidumbres entre los agricultores, en especial los campesinos pobres en los países de bajos ingresos, que son los más vulnerables y los menos capaces de adaptarse. Cada 22 de marzo la ONU pues celebra este Día Mundial del Agua como forma de atraer la atención de la opinión pública sobre diversas cuestiones relacionadas con el agua y la necesidad de gestionar de forma sostenible los recursos hídricos. Este año, pues la FAO fue el principal componente o el principal organismo que conmemoró este día, porque el tema del agua y la seguridad alimentaria se convirtió en el centro de esta jornada, en un mundo en el que se predice que para los próximos 40 años estará la humanidad consumiendo tantos alimentos como los que consumió en los últimos 10.000 años. Uno de los retos que tiene la humanidad hacia los años ya venideros. Situación del agua en el mundo, nuestra noticia del día. Vámonos ya al tema de nuestra mesa redonda de hoy. La prevención y el enfrentamiento de las drogas en Cuba, un tema de actualidad y de mucha importancia para nuestro país. Aquella noche el sonido de una lancha rápida levantó a Severino más temprano que de costumbre. Y siento un ruido de los motores muy fino y el golpe que da pa, pa, como va dando la lancha que va paradita de adelante, como va pasando rápido, y siento el ruido rápidamente. Hasta ella me dice, oye, es una lancha rápida. Rápidamente me traslado al puesto fronterizo ahí que está como a 60 metros y le informo al jefe después. Ya es habitual este proceder entre colaboradores y miembros voluntarios del destacamento Mirando al Mar en el poblado costero de Punta de Maicí, el más oriental de Cuba. Tal experiencia ha sido decisiva para enfrentar las secuelas del narcotráfico internacional en este puesto fronterizo. Servicios de observación visual y exploración radiotécnica permiten el avistamiento de lanchas presumiblemente vinculadas al tráfico ilícito de droga. Cuando ello ocurre, de inmediato inicia el enfrentamiento. El Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias trabajan unidos en este empeño. Ante el hostigamiento y posible captura, algunos traficantes deciden echar la droga al mar y esta es arrastrada por las corrientes marinas y los vientos. Aquí en la Punta de Maicí la situación es más compleja por su cercanía al llamado Corredor de la Droga, una ruta marítima a través de la cual los narcotraficantes transportan sustancias como marihuana y cocaína, lo cual eleva las probabilidades de que la droga recale en nuestras costas. Nos encontramos aquí en la represa, encontramos un paquete que al parecer puede ser droga. Cuando lo observé sentí una gran impresión al ver aquello, como nunca me había chocado con un recalo de droga, nunca había visto droga, me sentí un poco nervioso y luego cogimos y reservamos el lugar, informamos de inmediato al jefe del puesto fronterizo. Sí, correcto, ya lo tenemos asegurado. Se impresiona un poco porque a la primera vez que tú vayas a un paquete dices, concho, ¿qué es eso? ¿Qué puede ser? Y se impresiona, medio asusta a uno. Pero nada, tenemos que seguir para adelante cumpliendo con las misiones de la tropa guardia frontera y ayudando a la revolución. Como resultado del enfrentamiento, durante 2011 el destacamento Oriente Sur de tropas guardafronteras aseguró más de 3.500 kilómetros
kilogramos de droga, la cifra más alta de los últimos 10 años. En el puesto de mando, medios de observación de moderna tecnología posibilitan escrutar cada tramo costero, mientras una barrera humana se extiende por el litoral con un objetivo definido. Ocupar aquellos lugares proclives a los recados, los recorridos en hora temprana de la mañana antes que las personas de Inescrupulosa vayan al litoral costero. Esa es la misión. Hay una razón muy humana para que pescadores, tropas guardafronteras y toda persona de bien en cada poblado costero hagan suya esta labor. La droga es mala, según información, aunque yo nunca la he tomado, pero tiene una característica muy ágil, muy mala en el país, en el mundo entero. En el mundo entero, y por eso hay que preservar la revolución. Y aquí los niños, los ancianos, no caigan mal de ella. Por eso, cuando mira a la costa o al mar, Severino no busca gaviotas ni barcos de gran calado. Su misión es encontrar cualquier indicio de droga que perturbe la tranquilidad de las familias cubanas. Desde Guantánamo, Abdiel Bermúdez y un equipo de los estudios Taíno para el sistema informativo de la televisión cubana. Bueno, sin duda este es un fenómeno de gran preocupación internacional y que a nuestro país también le preocupa y actúa frente a tal fenómeno. ¿Cómo caracterizar la problemática internacional sobre este tema? ¿Cómo pues definir el enfrentamiento que desde nuestro país se hace a este fenómeno? ¿Qué actuación tiene la Comisión Nacional de Drogas sobre eso? Y otros temas les propongo comenzar hablando en esta mesa redonda con el compañero Israel Ibarra, secretario de la Comisión Nacional de Drogas, representante del Ministerio de Justicia. ¿Cómo caracterizar, Israel, este contexto internacional, esta problemática de las drogas a nivel internacional? Sí, muy buenas tardes, Randy, y a todos los televidentes y radiovidentes. Al hablar del fenómeno de las drogas, necesariamente debemos comenzar precisamente caracterizando el fenómeno a nivel mundial. Sobre el fenómeno de las drogas también existen infinidades de informaciones, diferentes escritos, diferentes estadísticas, pero bueno, nosotros en este caso vamos a utilizar estadísticas oficiales, las estadísticas provenientes precisamente del informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas del año 2011, que lo tenemos aquí, y bueno, también las estadísticas provenientes del informe de las drogas del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, que también tiene otros datos bien interesantes. Es decir, los datos que nosotros vamos a compartir son precisamente emanados de estos dos informes mundiales, dos autoridades legitimadas para hacerlo y bueno, con credibilidad y bueno, que representan también en alguna medida la jefa de la parte de Naciones Unidas y a la Comunidad Europea en el observatorio. Por eso podemos decirle entonces que de acuerdo con el informe de la JIFE, en el año 2011, 210 millones de personas consumieron droga, aunque sea una vez en el año, es decir, esto representa el 4.8 de toda la población mundial y en este caso se refiere a población adulta. En el tema de las drogas, cuando hablamos de población adulta, enmarcamos un segmento que en edades entre 15 y 64 años, es decir, es un marco que se ha establecido para hablar de población adulta. También es importante lo que refiere el propio informe de la JIFE, que bueno, en Afganistán el área total de cultivo de adormidera en el año 2011 aumentó en un 7% y esto arrojó que se diera un aumento en la producción de un 61%, equivalente a 5.800 toneladas. ¿Por qué este aumento? Este aumento estuvo dado, recordarán que aquí mismo en informaciones de esta mesa redonda se habló de una gran plaga que existió en el año 2010 y a pesar de que solo se aumentó en una extensión de un 7%, sí hubo un aumento en la producción de un 61%. Afganistán, que había eliminado en cierta manera hace unos años parte importante de esa producción de dormidera, pues se ha convertido después de la ocupación norteamericana nuevamente en centro de la producción mundial de esa planta para producir droga. Así mismo es, Randy, no solamente de la dormidera, sino también de la marihuana. En Afganistán en el año 2010, producto de esa propia plaga que existió en la dormidera, se dedicaron entonces a producir grandes cantidades de marihuana y aumentaron en 9.000 hectáreas aproximadamente, otros datos hablan de 29.000 hectáreas y esto le dio una producción de 1.200 a 3.700 toneladas de la resina de la marihuana o del cannabis como tal. También es importante señalar que en América del Norte sigue siendo el principal mercado de droga y en el año 2009 América del Norte logró ocupar el 70% de toda la marihuana que se ocupó en el mundo, logró ocupar también el 70% de todo el éxtasis del mundo, el 44% de las metanfetaminas y destruyeron el 99% de todos los laboratorios de metanfetamina del mundo. Es decir, son datos que demuestran que realmente esta área geográfica
tiene un gran problema con las drogas. En América del Norte también es el lugar donde más personas fallecen producto de problemas con la droga, sobre todo lo que se le conoce popularmente como sobredosis. En el año pasado fallecieron 45.000 personas producto de estas causas. En los Estados Unidos de América, en el año 2007, el impacto económico a consecuencia de las drogas se calcula en 193.000 millones de dólares, mientras que en Canadá ascendió a 9.000 millones de dólares. En México, el gobierno tuvo que presupuestar este año 10.700 millones de dólares para enfrentar el problema mundial de las drogas. Las incautaciones de marihuanas, en este caso en Canadá, pasaron de 1.3 toneladas en el 2009 a 105.3 toneladas ya en el año 2010 como tal. En el año 2009 también se consumió en América general, es decir, tanto América Central como América del Sur como América del Norte, 25 toneladas de heroína puro. Pero de esas 25 toneladas de heroína pura, 21 fueron consumidas en los Estados Unidos, es decir, el 84% del total de la heroína consumida en América. Es importante también resaltar que en este propio año 1 millón de personas recibieron tratamiento por consumo de drogas y bueno, esos tratamientos enmarcaron el 51% por consumo de opio, el 23% por consumo de marihuana, el 17% por consumo de estimulantes y un 5% por consumo de cocaína. Por su parte, el Observatorio de Drogas y de Toxicología Europeo estableció la prevalencia en el consumo de droga. Prevalencia quiere decir el uso de la droga, ya sea de por vida, que alguna vez en su vida usted informe que la ha consumido, o durante el último año, si alguna vez en el año la ha consumido. En este caso, la prevalencia a lo largo de toda la vida del consumo de la marihuana en Europa fue de 78 millones de personas. Estos 78 millones de personas representan el 23.2% de la población adulta de Europa, es decir, de las personas comprendidas entre 15 y 64 años de edad. El consumo durante el último año de ese mismo producto, es decir, de la marihuana, fue de 22.5 millones de personas que consumieron como tal, que representan el 6.7% de toda la población adulta de Europa. La prevalencia de la vida en el consumo de la cocaína fue de 14.5 millones de europeos, que representan el 4.3% de la población de Europa. Y el consumo de la cocaína durante el último año fue de 4 millones de europeos y representa un 1.2% de la población. El consumo del éxtasis fue de 11 millones, que representa un 3.2% de la población europea, y el consumo del éxtasis en el último año fue de 2.5 millones, es decir, un 0.74% de la población europea como tal. El consumo de anfetaminas de por vida fue de 12.5 millones de personas y representa un 3.8% de toda, en este caso, las anfetaminas consumidas en Europa. Es una situación que está distribuida prácticamente en todo el mundo, es un fenómeno global que se está analizando hoy, o estamos analizando hoy en esta mesa redonda, que es el consumo, el tráfico y consumo de drogas, con un centro importante, como usted resaltaba, en el caso de Norteamérica, especialmente Estados Unidos. Ante este fenómeno global, Israel, ¿cómo actúan las autoridades cubanas? ¿Qué cosa es? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes integran la Comisión Nacional de Drogas? ¿Y qué tipo de convenio y de cooperación internacional pues ha tenido Cuba en esta materia? Le propongo centrarnos primero en el ámbito del funcionamiento de esa Comisión Nacional de Drogas y las principales acciones que Cuba comete en este sentido. Sí, creo que es importante la interrogante que nos hace. Vamos a tratar de enfocar esta situación mundial, esta grave situación mundial, en este caso, cómo puede influir sobre Cuba y qué hemos hecho las autoridades que nos corresponde en este sentido enfrentar el fenómeno mundial de las drogas, como se le conoce técnicamente. Lo primero que tenemos que tratar de hacer cuando vamos a analizar este fenómeno es ver el entorno cubano. Cuba, todo el mundo conoce, bueno, que es una isla larga y estrecha, tiene aproximadamente 123.000 kilómetros cuadrados de mar territorial y 5.746 kilómetros de línea costera. Está enclavada en el Golfo de México, al norte de los principales países productores de droga y precisamente al sur de los principales países consumidores de droga, el principal país consumidor de droga, aunque Canadá también es un mercado importante. Aunque quiero resaltar en este instante que según los últimos datos de las Naciones Unidas, hoy ya no se puede hablar de países puramente productores de droga, porque el país que produce la droga también la está consumiendo. No se puede hablar de países puramente de tránsito o de almacenamiento, porque también se consume, y países consumidores meramente, porque esos países consumidores, en este caso, también han producido y también
han servido como países de tránsito, han exportado drogas, y aquí más adelante podremos ver algunos de esos casos. Bien, teniendo en cuenta esta situación, nuestras autoridades, teniendo en cuenta también lo grave del fenómeno, ha trazado una política que la asienta sobre 6 pilares fundamentales. En primer lugar, la voluntad política. Voluntad política que no es de ahora, sino voluntad política que es del propio nacimiento del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra. Voluntad política que se manifiesta en el interés que tiene nuestro Estado y nuestro gobierno, porque el fenómeno de las drogas realmente no nos impacten con toda la gravedad que pudiera tener. Tiene también estos pilares, la prevención como un objetivo primordial, esencial, y creo que justamente la prevención constituye la columna vertebral del sistema de enfrentamiento al problema mundial de las drogas en Cuba. Prevención que corresponde a toda la sociedad, prevención que corresponde a cada uno de los órganos de la Administración Central del Estado, y bueno, que corresponde a todo el mundo, pero que esencialmente la podemos ver a través de una cultura de rechazo que ha sido creada en la población cubana, que bueno, gran responsabilidad de esto lo tienen sin duda el Ministerio de Educación, que en el caso cubano implica a más de un 20% de toda la población de nuestro país. También como otro pilar tenemos el enfrentamiento, que es un enfrentamiento multilineal, un enfrentamiento donde todos los órganos del Estado van precisamente a cooperar en ese sentido, aunque cada quien tiene sus funciones bien determinadas y tratamos de no incluirnos cada uno en la de cada quien. En este caso también la acción jurídica, una acción jurídica que pudiéramos hablar con un sistema de sanciones muy severas desde el punto de vista penal, pero con una legislación administrativa complementaria que juega su papel esencialmente en este sentido. También la rehabilitación, la reinserción social, fundamentalmente de labor que desarrollamos toda la sociedad, pero corresponde el grosso de esta tarea al Ministerio de Salud Pública, y bueno, la cooperación internacional, aunque la hemos dejado para último, no significa la menos importante, creo que es muy importante, porque el fenómeno de las drogas es un fenómeno realmente, en este caso globalizado, y realmente no se puede pretender con políticas domésticas tratar de enfrentarlo, es decir, con políticas nacionales tratar de enfrentar un fenómeno así. Un fenómeno que además es bien complejo, porque esa propia cooperación internacional está asignada a la vez por manipulaciones políticas, por intentos de utilizar el tema de las drogas para la militarización de nuestra zona geográfica, por ejemplo, y constituye, por eso decíamos, un tema de seguridad para cualquier nación, el enfrentamiento al tráfico de drogas. Así mismo es, Randy. No solo en estas manipulaciones políticas también pasan por el hecho de tratar de llevar los aspectos del tráfico internacional de drogas que son analizados por la Asamblea General y por en este caso ECOSOC al Consejo de Seguridad, por verlo por un problema de seguridad mundial, y bueno, esto implicaría entonces que las decisiones no corresponderían a la Asamblea, a la Asamblea General de Naciones Unidas, sino al Consejo de Seguridad, y esto es extremadamente delicado y peligroso para los países. En este caso, bueno, Cuba, sobre esa base de esos pilares, bueno, también creó en el año 1989 la Comisión Nacional de Drogas. Esta Comisión Nacional de Drogas se reestructuró posteriormente por un acuerdo del Consejo de Estado de 15 de junio de 1998, y bueno, existe como tal la Comisión Nacional de Drogas. ¿Qué es la Comisión Nacional de Drogas? Bueno, es la encargada de coordinar toda la actividad en cuanto a enfrentamiento, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. ¿Quiénes la integra? Bueno, la integra el Ministerio de Justicia, que tiene en su sede la Secretaría, y bueno, que la preside en este caso con la Comisión Nacional de Drogas, la Ministra de Justicia. La integran además el Ministerio del Interior, la Aduana General de la República y la Fiscalía General de la República. Le hablo de estos tres órganos porque a estas tres instituciones le corresponde la trinchera directamente del enfrentamiento. La aduana en frontera, la Fiscalía General mantener la pretensión penal o acusatoria en los casos, y el Ministerio del Interior todo la búsqueda, detención, investigación de los asuntos de esta naturaleza. También, hacíamos alusión ahorita, el Ministerio de Salud Pública, que tiene dos actividades fundamentales. Tiene una actividad de fiscalización y constituye nuestra autoridad central en Naciones Unidas, donde le corresponde el control de todas las sustancias lícitas en este país, hacer todas las previsiones de lo que se va a utilizar y tener todo esto, y además el tratamiento y la rehabilitación de las personas que ya han ingerido drogas, que han consumido, que se han convertido en adictos. Los ministerios de Educación y Educación Superior, con toda esencialmente esta labor preventiva, y bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque toda la actividad internacional fluye a través de los canales diplomáticos de nuestro país. ¿Cuáles son
concretamente las funciones que establece este acuerdo del Consejo de Estado que tiene la Comisión Nacional de Drogas. En primer lugar, proponer a la dirección del Estado y el Gobierno las políticas y los proyectos de programas relacionados con el enfrentamiento a las drogas. En este caso también fungir como coordinador oficial de la República de Cuba ante las instituciones y organismos internacionales y extranjeros, promover y firmar acuerdos internacionales y velar por su cumplimiento, chequear su cumplimiento como tal, evaluar la información estadística en materia de droga, promover y coordinar planes de capacitación en este sentido y bueno, también promover y coordinar programas para prevenir el uso indebido de drogas y realizar investigaciones para ver la incidencia de las drogas en nuestro país. En el ámbito internacional, pudiéramos decir que Cuba es signataria de las 3 principales convenciones con relación a la droga, es decir, la Convención Única del año 61, el protocolo a esa convención, es decir, que enmendó a la convención, y la Convención de Viena del año 88, conocida como Convención de Viena. ¿Son los principales tratados internacionales que tienen que ver con el tema de la droga? Son los principales tratados internacionales que tienen que ver con la droga, es decir, desde el punto de vista multilateral. Y en el caso bilateral, ¿hay relaciones con otros países? ¿Hay actuaciones desde nuestras autoridades con autoridades de otros países? Sí, desde el punto de vista bilateral tenemos que verlo en 2 funciones. Desde el punto de vista operacional, que se lo vamos a dar al compañero Domingo del Ministerio del Interior para que hable de ello, desde el punto de vista ya de estos acuerdos. Nosotros tenemos acuerdos en estos momentos firmados con 34 países. Además se tramitan 8 y además tenemos 2 memorandos de entendimiento. Tenemos acuerdos firmados con Argentina, con Bahamas, con Barbados, con Belice, Brasil, Cabo Verde, Guatemala, Chile, Chipre, Italia, España, Portugal, Turquía, Panamá, México, República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Laos, Perú, Guyana, Mongolia, Granada, Islas Seychelles, Tanzania, Trinidad y Tobago, Jamaica, Venezuela, Haití, Bolivia y Ecuador. Y 2 memorandos de entendimiento con el Reino Unido o Gran Bretaña y con Canadá. Esto haría el total de 36 acuerdos bilaterales para combatir. Además, en estos momentos se están tramitando la realización de 8 como tal en la coordinadora de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, toda esta labor de enfrentamiento a las drogas es una labor bien compleja, bien difícil, porque los modos operandi cambian por día. Los modos operandi, es decir, la forma en que se trata de introducir la droga, de ver este fenómeno, es muy cambiante y depende de situaciones operativas que se dan a nivel mundial, depende de rutas, depende de vigilancia, no depende solamente de nosotros, además de estar ubicada justamente, como habíamos dicho anteriormente, en el centro de la llamada Ruta del Caribe. Eso obliga a una actuación cada vez, por supuesto, más inteligente, más firme de nuestras autoridades. A nivel internacional, ¿cómo se valora la actuación de las autoridades cubanas en este tema del tratamiento de las drogas, Israel? Bueno, desde el punto de vista internacional, Cuba es reconocida ampliamente por su actividad. Es reconocida, pudiéramos plantear que en el año 99 Cuba fue visitada por la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y ahí dejó escrito, y voy a leerlo textual. ¿Un organismo que está vinculado a Naciones Unidas? Un organismo de Naciones Unidas, es el máximo órgano cuasi judicial para el control de drogas en el mundo. Decía que lo voy a leer textualmente para no cambiar ni una palabra ni una letra en este sentido. Ellos dijeron: en lo que atañe al movimiento lícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores, la Junta desea felicitar a su gobierno por la excelente infraestructura de que dispone el Sistema Nacional de Salud, el cual permite una eficiente administración y control de abastecimiento y distribución de sustancias bajo control internacional en su país. La Junta desea también reconocer a su gobierno la excelente cooperación que en este asunto recibe de las autoridades competentes, como es el suministro puntual de la información estadística de las previsiones anuales correspondientes al control lícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Finalmente, la Junta desea renovar el agradecimiento a su gobierno por la excelente cooperación con la JIFE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en este sentido, y en vistas del buen funcionamiento de la administración del movimiento lícito de sustancias bajo control internacional, la JIFE recomendará al PNUFIS, Programa de Naciones Unidas de Fiscalización Internacional de Drogas, la participación de profesionales de su país para
para la capacitación de funcionarios de otros países, fundamentalmente de esta área geográfica. También hemos recibido reconocimientos más recientemente. En el año 2010, nuestro país fue visitado por Antonio María Costa, exsecretario ejecutivo de ONU, que es la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito, que visitó nuestro país y realizó un recorrido por toda la ciudad de La Habana. Pudo ver el puerto de Guarda Frontera, diferentes instituciones de salud pública, y al final tuvo palabras muy elogiosas. Además propuso que nuestro sistema en este caso de enfrentamiento a las drogas fuera tenido como buenas prácticas para el resto de los países de América. También la Organización Mundial de Aduanas ha reconocido la labor de Cuba en reiteradas ocasiones, y bueno, no voy a hablar de ello porque el compañero de la aduana podrá hablar de estos reconocimientos. Ahora, en medio de esas noticias que usted nos da, de ese podemos decir, reconocimiento, como usted señalaba, internacional a Cuba, y de la posibilidad que se ha ido abriendo de acuerdos bilaterales con varios países para el tratamiento a este fenómeno internacional. Sin embargo, entre las 36 naciones que usted mencionaba, me sorprende que a estas alturas todavía no esté incluida en esos acuerdos bilaterales con Cuba los Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas del mundo y también un importante productor. ¿Qué respuesta han dado las autoridades norteamericanas a las propuestas cubanas reiteradas, tengo entendido, de lograr un acuerdo bilateral en esta materia? Sí, es muy interesante, Randy, lo que nos plantea, producto que precisamente Estados Unidos, por ser el principal consumidor de drogas y ubicado justamente es el punto final de la ruta del Caribe, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho nosotros por tratar de firmar un acuerdo en esta materia con ellos, nunca se ha realizado. No podemos decir que no existe colaboración, porque realmente ha existido una colaboración en caso a caso. Ellos desde el año 2000 tienen acreditado un oficial de enlace de servicio de guardacosta, pero como bien usted decía, no obstante se han negado reiteradamente a firmar algún acuerdo bilateral en materia de droga, a pesar de que en el año 2001, en el seno de las conversaciones migratorias, se le presentó un proyecto de acuerdo que ellos no aceptaron. Ese proyecto de acuerdo después se presentó en el año 2002 a través de una nota verbal que también rechazaron, y en enero del 2010 se volvió a presentar ese proyecto de acuerdo y realmente no ha existido respuesta de los Estados Unidos de América, a pesar de la tremenda importancia que pudiera tener para su pueblo y para nuestro pueblo, en este caso más para el de ellos, por ser un consumidor y por presentar todos los rangos de la caracterización a nivel mundial que habíamos hecho alusión anteriormente. Es decir, a pesar de nuestros propósitos, a pesar de nuestras ofertas, Estados Unidos no ha firmado un acuerdo bilateral con Cuba en el ámbito del enfrentamiento al tráfico de drogas, pues siendo precisamente el área del Caribe un área por el que circula buena parte de la droga que va hacia los Estados Unidos, el principal consumidor del planeta, y en el que, como decía Israel en su caracterización internacional, pues fallecen cada año no menos de 45.000 personas como consecuencia del consumo de drogas. Le agradezco muchísimo, Israel, pues habernos puesto al tanto precisamente de ese contexto internacional y de cómo Cuba actúa y se organiza para enfrentar este fenómeno internacional. David conoce cada palmo de la costa jibareña y ello no es casual, pues la recorre varias veces a la semana, lo mismo a la salida que a la puesta del sol. Es costumbre en mí, vaya, a salir todos los días a la costa. Aunque no me toca recorrido, yo salgo a ver, porque bueno, tú sales a la playa pues, para ver lo que pueda haber, detectar alguna cuestión, algún recale. En esta zona geográfica, enclavada dentro de los 225 kilómetros de litoral costero que tiene a su cargo el destacamento Oriente Norte de Tropas Guardafronteras, es común que una barrera humana persiga detectar posibles recalos de droga. En este caso puede salir droga y uno puede detectarla y evitar que esa droga penetre al interior. Yo primero hago las cosas de la casa y después entonces nos vamos. Si nosotros nos hallamos con cosas de esas, nosotros salimos y avisamos rápidamente. La revisión sistemática del litoral por parte de colaboradores y miembros del destacamento Mirando al Mar resultó decisiva para que durante 2011 fueran asegurados más de 2.400 kilogramos de marihuana y cocaína. En esa fecha se contabilizaron unos 200 hechos de recalos. Cuando caminaba yo veo un bulto a la costa, pegado a la piedra rompiente, que la llamamos nosotros, esa rompiente que está ahí. Y entonces me voy aproximando a él, ya que no estoy cerca veo que es una maleta.
Pero entonces miro así, cerca de la maleta, pues veo unos paquetes más afuera, arriba, en la piedra que habían recalado también. Voy al otro paquete, estaba abierto, estaba roto, la piedra se había roto con la piedra en nylon. Entonces veo una hierba ahí. Y bueno, esto ya no es, ya esto es droga, pienso, ¿no? Las condiciones hidrometeorológicas son decisivas en la ocurrencia de recalos porque las corrientes marinas y los vientos traen hasta aquí los paquetes que los narcotraficantes arrojan por la borda al sentirse descubiertos por las tropas cubanas que custodian nuestro mar. Pero en tierra este empeño se multiplica. Esta labor ha sido voluntaria prácticamente de todo, no es mía sola. ¿Cuántos compañeros día a día hacemos esta labor en la costa? Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta que sea necesario. Así es esta fuerza espontánea que nace de una responsabilidad cívica común en el buen ciudadano, una fuerza que cada día impulsa a hombres y mujeres a recorrer la arena y el diente de perro sin pedir nada a cambio, con la única certeza de que la droga no pasará con su estela de muerte al interior de la isla. Desde Holguín, Abdiel Bermúdez y un equipo de los estudios Taíno para el sistema informativo de la televisión cubana. Bueno, como señalaba Israel en su intervención, uno de los pilares de la actuación de Cuba frente al fenómeno mundial de las drogas es el enfrentamiento al tráfico internacional de drogas y también, por supuesto, al tráfico de consumo dentro de nuestro país. ¿Cómo actúa en ese sentido las autoridades de nuestro Ministerio del Interior? Para eso hablamos ahora, para conocer sobre eso hablamos ahora con el coronel Domingo Ibáñez Álvarez, jefe de enfrentamiento antidroga del Ministerio del Interior. Domingo, ¿cómo pudiéramos caracterizar, qué otros elementos pudiéramos aportarle a nuestros televidentes y radioyentes acerca del contexto internacional que caracterizan al creciente fenómeno del comercio ilegal de las drogas y cuál es el entorno geográfico en el que Cuba se mueve en el tema de las drogas y los riesgos que representa para nuestro país el narcotráfico internacional? Bueno, evidentemente, Randy, tenemos que reiterar lo ya planteado por el compañero Ibarra en relación a la alta producción de drogas, su diversificación, sobre todo con las drogas sintéticas, y el impacto que esto tiene en el consumo a nivel mundial. También señalar que de esas grandes organizaciones criminales o los cárteles de drogas se han desprendido otros pequeños grupos, pero con una gran capacidad de actuación y de movimiento, sobre todo en la parte del área que nos corresponde a nosotros, la utilización de las nuevas tecnologías, de las modernas y modos de operar muy importantes en el sentido de ocultar la droga, de transportarla. Ahí tenemos un ejemplo muy fehaciente de los semisumergibles y los sumergibles autopropulsados y todo lo que genera este tipo de... Que es algo además bueno de eso, los narcotraficantes con submarinos ya para transportar la droga. Así mismo es grande. Y lo que genera, esto genera corrupción, violencia, extorsión, secuestro, y lo englobamos en lo conocido mundialmente como las narcoguerras, con el consiguiente proceso que trae de inestabilidad a los gobiernos y de inseguridad a la población en sentido general. En este contexto, como ya se explicaba, Cuba está ubicada geográficamente al norte, teniendo su principal consumidor, los Estados Unidos, y rodeada de áreas del Caribe, Centro y Sudamérica, donde hay productores, pero también grandes almacenes de droga, que esto es un tema importante. Hay un mapa donde pueden apreciar los televidentes pues esas áreas geográficas de importancia en el tema del tráfico internacional de drogas. Se habla de la ruta, fundamentalmente la ruta del Paso de los Vientos, la que más nos afecta a nosotros con todo el tema de recado, como bien se ha señalado, la interconexión aérea que existe en Cuba. Cuba es un destino de interconexión con casi todos los continentes, esto también es un riesgo importante y ya fehacientemente probado la vinculación de extranjeros y cubanos, algunos con permiso residentes en el exterior, en actividades de narcotráfico internacional con destino a nuestro país. Esa es en general la situación que usted nos acaba de preguntar. Ese creciente, por supuesto, riesgo que representa para Cuba el crecimiento de la actividad comercio ilícito de drogas en el mundo y especialmente en nuestra área plantea un reto para nuestras autoridades en el enfrentamiento a este fenómeno. ¿Cómo usted valora los resultados que ha tenido Cuba en los últimos años, especialmente 2011 y principio del 2012, en el enfrentamiento al tráfico de drogas? ¿Cuáles pudieran ser quizás los resultados más destacados que se pudieran mostrar?
Ahora, de precisar primero que nuestro ministerio tiene un sistema ministerial que engloba a todos los órganos que linealmente enfrentan este fenómeno, cada uno con su tarea en orden de nuestro ministro y en estrecha cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con la Aduana General de la República aquí presente, con tres direcciones fundamentales de enfrentamiento: hacia el canal marítimo, que ahí decolla la operación H ya de mucho tiempo en coordinación con las Fuerzas Armadas, con resultados concretos, y en este mismo canal marítimo, la frontera marítima de conjunto con la aduana. En cuanto a la frontera aérea, también de conjunto con la Aduana General de la República, y la tercera dirección sería el tráfico interno, que también se enfrenta con la conocida, popular y bien llamada Operación Coraza Popular, que desde el año 2003 hemos mantenido como un estilo permanente de trabajo con resultados importantes a nivel nacional. Y hay tres frentes para el enfrentamiento al tráfico de drogas, alrededor o dentro de Cuba. Como se plantea, en el 2011 se ocupa 9,1 toneladas de droga, las ocupaciones más grandes que existieron a nivel del país en los últimos 10 años. Esto fundamentalmente debido a la cantidad de recalos ocurridos en este año, y en lo que va de 2012 tenemos asegurada ya casi media tonelada de droga, también producto fundamentalmente de recalos. De este tema, asegurar algo: la cadena guardia y custodia, que es responsabilidad de nuestro ministerio, de conjunto con la Fiscalía y otros organismos, se cumple con estricto rigor. La droga que se ocupa, desde como se ve en la pantalla, desde la propia costa, su traslado, su conservación, su análisis, todo tiene una seguridad que no permite que nadie se pueda apropiar de esa droga hasta que en momentos determinados esta se quema, se incinera en hornos escogidos y con comisiones que esto lo supervisa. Desde el punto de vista ya propio del enfrentamiento, en el año 2011 ocurrieron en el país 399 recalos y se aseguraron 8,5 toneladas de droga, principalmente, como expliqué, de marihuana. Son recalos marítimos. Recalos marítimos. En el 2012, en estos 2 meses que llevamos, hay 35 recalos, ¿no? Se han asegurado 474 kilogramos de droga, también fundamentalmente ha sido de marihuana. En este contexto de los recalos, creo que es importante señalar, se toman 2 sendos acuerdos por la Comisión Nacional de Drogas, que se han ido cumpliendo desde el año pasado y se mantiene en este año su cumplimiento, que tiene que ver primero con el reforzamiento de los destacamentos mirando al mar. Se hizo una comisión que esto lo revisó en el lugar, encabezada, ¿no?, por la tarea que tienen nuestros CDR, son los comités de defensa de la revolución los que llevan el pilar importante de este enfrentamiento, y hoy estamos en un proceso de renovación, de preparación, incluyendo que a veces hasta nosotros mismos nos sorprendió cómo el destacamento mirando al mar de pioneros, de mujeres específicamente, están día a día luchando contra este flagelo. Ahí veíamos en el material inicial de Adriel Bermúdez en Maicí, como activa ese destacamento de Miranda al Mar, también en Jibara, en Holguín, en otros lugares que son posibles escenarios de recalo de droga. Efectivamente. Otra tarea, otro acuerdo fue el reforzamiento del litoral costero, porque en este litoral costero inciden un grupo de instituciones y organismos que están permanentemente ahí, y no tuvimos la tarea de unificar los criterios de enfrentamiento, de preparar la fuerza. Entre ellos menciono el INDER, el SIGMA, Flora y Fauna, el MINTUR, ¿no?, sobre todo la gallería, que es un alto desarrollo turístico en ese lugar, y la fuerza propia nuestra del Cuerpo de Guardabosques, que también incide. Estos 2 acuerdos se siguen cumpliendo y es una tarea permanente que ha dado la Comisión de Droga a los CDR y en este caso a nosotros. Por el canal aéreo, que después el compañero William va a intervenir, en el 2011 22 operaciones, 2 en tránsito solamente hacia Europa, el resto era destino Cuba, 27 detenidos y 31,5 kilogramos de droga que se ocuparon. En el 2012, en estos 2 meses, ya tenemos 3 operaciones frustradas con 26 detenidos y 8,28 kilogramos de droga ocupados. Un detalle que después el compañero Aduana lo va a desarrollar es que hay más cubanos vinculados a este tema, aunque también en estos últimos 2 meses hemos visto que extranjeros se han involucrado directamente en traer droga hacia Cuba. Está el tema de los correos, los novedosos métodos de ocultar la droga, también van a ser explicados, y sobre todo señalar un grupo de viajeros que a última hora traen encomiendas
de terceros sin saber al finalmente lo que es, pero se responsabilizan con lo que trae y lo cogemos con droga. Las llamadas mulas. Las llamadas mulas, que también tienen una alta responsabilidad penal en este sentido. En el tráfico interno, Randy, ha sido realmente la cifra muy pequeña. Entre el 2011 y el 2012, 70 kilogramos de droga en general, principalmente la marihuana, pequeñas cantidades de cocaína, así como de crack, hachís, psicotrópicos y otros medicamentos que están controlados, que se han consumido con estos efectos. Esa droga que se ha ocupado en el país, ya dentro del territorio nacional, Domingo, ¿cómo llega? ¿Cuáles son las fuentes de entrada de esa droga? Bueno, interesante pregunta. Exactamente, la principal fuente de entrada está por el canal aéreo. Esa es una fuente que hoy predomina principalmente en todo el país. De hecho, estaba viendo, por ejemplo, que ya en el 2012 hay 13 operaciones de captura, en todo el 2011 hubo 22, quiere decir que está creciendo por la vía aérea el intento de penetrar al país. Efectivamente. Y en segundo momento, las cosechas de marihuana, comúnmente llamada marihuana criolla, no solamente propia de las regiones orientales, sino de alguna gente que en pequeñas cantidades también las cultivan, y en un tercer escalón la apropiación de algunos o parte de los recados. Evidentemente, si podemos ver la cantidad de recados que ha existido en el año pasado, en este año, realmente las apropiaciones han sido pequeñas. Ha habido una respuesta importante, como se ha explicado aquí en los materiales. La Habana, principal destino de la droga, pero también nosotros tenemos un indicador interno importante. Altos precios de la droga, que significa para nosotros poca disponibilidad, y eso es lo que ha marcado hoy el enfrentamiento en sentido general. Y usted decía que se ha ocupado poca cantidad en el mercado interno, significa que hay un enfrentamiento efectivo en la frontera, en el trabajo con los recados, y eso provoca a la vez en esa dinámica de la oferta y la demanda, pues que los precios sean altos del consumo de droga en el país, y la capital como principal mercado de esa droga. Ahora, hay un elemento también en el enfrentamiento que a mí me parece significativo, porque tiene que ver no solo ya con la droga, sino con todos esos fenómenos asociados a la droga que usted me explicaba, de la corrupción, de la formación de bandas internacionales, que tiene que ver con el lavado de dinero. Cómo nuestras autoridades enfrentan la posibilidad de que narcotraficantes intenten lavar dinero en nuestro país. Bueno, como tú explicabas, el lavado de dinero es intrínseco, es gemelo, ¿no?, con el tráfico de droga, con las grandes organizaciones, con su financiamiento, que al final todo ese dinero tiene que lavarse, como se explica en el mundo, y convertirse o legitimizarlo a través de bancos, etc. En Cuba, Randy, eso es prácticamente imposible. Puede ser que haya algún intento, pero es prácticamente imposible. ¿Por qué explico? Primero, por el sistema nuestro económico y financiero que está establecido, que obstaculiza eso, y en segundo lugar por los sistemas de control interno y de control estatal que tienen nuestros organismos de la Administración Central del Estado, fundamentalmente, que juega un papel primordial nuestro Banco Central de Cuba, con una rigurosa vigilancia sobre todo el dinero que entra del exterior, y evitar este tema. En Cuba se han trabajado algunos casos, ¿no?, extranjeros y nacionales, presuntamente vinculados a este tipo de delitos de lavado de dinero, han tenido otros tratamientos desde el punto de vista jurídico penal, pero se han especificado en intentos de introducir dinero en nuestro sistema bancario con esa finalidad, han sido descubiertos oportunamente, y otros casos en que sí han invertido en propiedades, en fincas, que también han sido cortados por nuestras autoridades, que recientemente en el periódico Rama salió un caso, como ejemplifico, de la provincia de Matanzas, un único pueblo que con una finca de su familia, pues invirtió en ella un dinero que sabemos que venía proveniente de la droga que es cultivado en Estados Unidos. Ese es un tema sin duda esencial también, porque no solo tiene que ver con el tema de la droga en sí, sino también con la seguridad, por supuesto, de nuestro sistema financiero, la confiabilidad de nuestro sistema financiero, de ahí la importancia de la actuación de todas las autoridades en este sentido. Ahora, ese trabajo, por el hecho de que implica cada vez más, Domingo, a personas de diferentes nacionalidades que se han logrado, como usted señalaba, ocupar drogas procedentes de diferentes países, implica que hay una necesidad de mayor cooperación internacional. ¿Cómo nuestro Ministerio de Interior, nuestras autoridades han logrado ir ampliando esa cooperación bilateral con otras naciones, y cómo se inscribe su actuación dentro de los convenios internacionales en el tema de enfrentamiento a las drogas?
Bueno, en esta globalización del narcotráfico internacional, como bien se ha planteado aquí, nosotros el Ministerio suministra datos al Ministerio de Justicia que son aportados en diferentes informes que anualmente hay que rendir, como él explicó, a la JIFE, etc. En el orden operacional, hoy tenemos más de 60 acuerdos, convenios, tratados con policías homólogas de diferentes países y se sigue promoviendo esto. Es una necesidad para el país para poder buscar un enfrentamiento cooperado. Hoy en el mundo de la droga no se puede enfrentar si no es cooperadamente en las diferentes regiones. Ejemplo de esto son, en el 2011, 2 acuerdos, uno de cooperación marítima y policial que se estableció con el Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica y otro recientemente en febrero del 2012 con el Servicio Federal para el Control de Narcóticos de Rusia. Todo esto ha traído un resultado concreto que lo expresamos ahí. Se han realizado investigaciones conjuntas, se han controlado personas, se han logrado enjuiciar cubanos que han cometido delitos en otros países, hemos capturado extranjeros y lo hemos remitido a sus países para que sean enjuiciados allí y se han frustrado varias operaciones de drogas. Eso quiere decir que hay una cooperación efectiva, podemos decir, entre nuestras autoridades y las autoridades de esos países. Si fuéramos a caracterizar la situación de este momento del enfrentamiento en Cuba al tema de las drogas, ¿cuáles serían los principios, los elementos cardinales que usted señalaría de ese enfrentamiento, de eso que ha permitido que Cuba esté hoy prácticamente libre, si tenemos en cuenta la poca cantidad de drogas que circula de este fenómeno y el hecho de que también pues, pueda recibir esos reconocimientos internacionales a su actuación? Bueno, sobre ese sentido, primero, la contribución que se ha realizado con este enfrentamiento a desarrollar una cultura generalizada de rechazo a las drogas, una participación activa de la población en la prevención y en el enfrentamiento, que para nosotros es el pilar base de estos resultados que hemos obtenido. Un enfrentamiento, como usted dice, tiene que ver con la frontera y tiene que ver con dentro del país no permitir el consumo y el tráfico de drogas. Exactamente. Ha sido esta participación popular, realmente, como siempre hemos dicho, con nuestra fuerza, la fuerza del pueblo, la que es el pilar nuestro de este principal resultado. Consolidar el sistema militar de enfrentamiento, de conjunto con la aduana, con las Fuerzas Armadas, en las operaciones que ya expliqué, más cooperación operacional, lograr en definitiva que el país no sea productor, ni empleado en tránsito, ni almacén de drogas, ni sea un gran consumidor de drogas. Ese es un logro. Y por último, que no existan organizaciones criminales y los hechos que se registran no tienen impacto o incidencia en el resto de los delitos que el país hoy enfrenta. Esa sin duda es la clave del hecho, del haber logrado enfrentar este fenómeno y no permitir que crezcan organizaciones criminales en nuestro país para el tráfico de drogas, ni que el país pues pueda convertirse, como usted señalaba, en un almacén para el tránsito de esas drogas hacia los grandes consumidores. Un resultado de ese esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Ministerio del Interior y también de otras instituciones del país que participan del combate y del enfrentamiento a las drogas. Un papel primordial, muy importante, lo tienen nuestras tropas guardafronteras, que custodian nuestras costas, son la seguridad de nuestras costas, no solo ante la posibilidad de ataques terroristas, sino también ante este tráfico internacional de drogas. Del trabajo de las tropas guardafronteras es este reportaje de nuestra compañera Talia González.